Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer a todas aquellas personas que se han seguido vinculando semana a semana, emisión a emisión, en lo que va corrido del mes de septiembre. Ya estamos finalizando hoy 29 de septiembre del año 2024. Nos encontramos en la temporada 11, gracias a todos a ustedes, más de 116 capítulos emitidos a la fecha. Y qué más que agradecer a todos. Mil gracias, queridos podescuchas. Hoy traigo para ustedes un tema bastante interesante que está relacionado desde luego con el estudio de la experiencia fuera del cuerpo, pero de otro lado se vincula fuertemente con la fenomenología de los sueños lúcidos y los sueños en general. Ahora bien, quiero hacer una pequeña salvedad. Recuerden que siguen abiertos y disponibles los cupos que son 100% personalizados para el curso de la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral. Los horarios son flexibles. ¿Cómo pueden contactar? A través del Telegram con el indicativo +57. El móvil es 317-467-2378. Repito, +57-317-467-2378. Agregan directamente, me escriben y con mucho gusto les daré información detallada, o pueden escribir a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. También nos encuentran en la web como www.laexperienciafueradelcuerpo.info. Repito, www.laexperienciafueradelcuerpo.info, o a través de Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox. Desde nuevo los invito a que entren, revisen el contenido del canal de YouTube en Órbita Podcast. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan el canal con aquellas personas que puedan estar interesadas en el tema. En Instagram también tenemos cuenta, estamos como Academia de Proyección Astral. Pues bien, sin más dilación, mis queridos podescuchas, hoy traigo para ustedes un tema bastante fascinante que, si bien es cierto no se había abordado, es la primera vez que se va a hacer aquí en el podcast. Fue gracias a la conversación con uno de los participantes, con un colega, un amigo de España, a quien le mando un saludo, Iván, en donde se tocó el tema de los famosos falsos despertares. Y lo digo en mayúscula, falsos despertares, es el tema que vamos a desarrollar para hoy, porque incluso en mi caso particular, y a modo anecdótico, hacia el año 2006-2007 será, tuve un encuentro con este tipo de experiencias, pero no lo pude identificar. Tardé muchísimos años. De hecho, recientemente no sabía que se trataba de ese tipo de experiencia en particular, porque hay diferentes presentaciones, maneras, modos en los que ocurre o le puede ocurrir a una persona. Naturalmente, hay diferentes condiciones y no se trata propiamente de un cuadro nosológico, un cuadro patológico o psicopatológico. Y sí que es cierto que hay también muy poca o casi escasa literatura. Afortunadamente se ha comenzado a desarrollar. Me encuentro entonces, a raíz de esta inquietud que me genera el participante del curso, con el tema, con el fenómeno como tal, y resulta que estadísticamente también es bastante significativo, por lo menos dentro de la información que se ha logrado recopilar a la fecha. Muchas personas experimentamos y no podemos enmarcarlo, debido a que hay diferentes variaciones, expresiones del mismo fenómeno y de la manera como esta experiencia le pasa a cada quien, le ocurre. Naturalmente sí que es cierto que se ha vinculado mucho más del lado de aquellos que practican con cierta regularidad los sueños lúcidos, llámese neuronautas o no, y entonces digamos, más que la interpretación, con lo que se quedan es con eso, ¿no? La categoría y la definición bastante general o perimetral de un falso despertar. Vamos hoy a tratar de ahondar un poco más, tratar desde luego de ver qué se ha dicho, qué se ha hecho, cuál es el estado de la cuestión ahora, porque sí que es cierto que es bastante significativa la comprensión de por qué ocurren estos falsos despertares y cómo se correlaciona eso con los intentos de despertar, con los sueños, y si realmente tiene o no relación con este otro fenómeno que es el de la experiencia fuera del cuerpo. Para ello, mis queridos podescuchas, quiero anticiparles, sin spoilear, que hay un trabajo bastante interesante que desarrolló el doctor John Allen Hobson hacia el año 2009, pues al margen de ser una de las personas, de los copartícipes en el desarrollo de las investigaciones del sueño REM y haber estado vinculado por más de 3 décadas al Instituto de Sueños en Norteamérica, en Estados Unidos, y haber desarrollado uno que otro trabajo con el famoso Stephen LaBerge. En el caso del Dr. Hobson, siendo este neurólogo, psiquiatra, formado en psicología clínica y profesor universitario, sí que es cierto que hace un aporte a la investigación al formular algo que él
es la teoría de Hobson, se denominó en su momento como la teoría de la protoconciencia, para explicar ciertas anomalías, ciertas rarezas o circunstancias extrañas que acompañaban el decurso del desarrollo, no tanto de los sueños, la construcción de la experiencia onírica ni similar, sino cosas que podían ocurrir cuando el individuo o bien se estaba recién quedando dormido o bien se estaba despertando, ojo, al margen de las características peculiares de la experiencia fuera del cuerpo. Pues bien, dicho en términos generales, ¿qué es un falso despertar? Muchos de nosotros hemos apagado el despertador en algún momento, nos levantamos, preparamos, hacemos nuestro café o el té según corresponda, hacemos la cama, nos cepillamos los dientes, solo para despertarnos, entre comillas, y darnos cuenta de que todo ha sido un sueño. O, en los casos más angustiantes, que seguimos soñando. Estas experiencias tradicionalmente se han denominado como falsos despertares y son uno de los varios fenómenos extraños e inusuales que pueden ocurrir durante el sueño REM o posterior a este, que como la mayoría aquí del podcast y personas interesadas en toda esta fenomenología ya sabrán, se trata de sueños con movimiento ocular rápido, que es de hecho el aporte del Dr. Hobson. Analizar por qué ocurren estos falsos despertares, cómo se relaciona con los sueños lúcidos, cuál es su correlación si es que existe con la parálisis del sueño, es bastante importante porque nos permite tener una óptica, una perspectiva un poco más amplia no solo de la fenomenología, sino de qué nos está ocurriendo en el momento en que pasa o que vuelve a ocurrir. Como les mencioné en mi caso, la primera vez que tuve este tipo de experiencia y que tardé muchos años, casi más de 15 años en entender de qué iba el asunto, de qué trataba. Pensé que había sido una mala pasada, no de la memoria, sino del sueño. Un sueño contenido dentro de otro sueño, que contiene otro sueño, figúrense ustedes, análogo al planteamiento de esta película de Nolan, Inception. ¿Por qué? Porque en mi caso ese falso despertar se produjo fue como un bucle. Me dirigí hacia el mismo punto, en el mismo entorno, en el mismo espacio, 4 veces consecutivas. Y cada vez que llegaba al punto A, al punto B, me despertaba de nuevo y volvía y se repetía. Pues bien, dicho escuetamente, durante un falso despertar, el durmiente cree que está despierto, cuando en realidad sigue durmiendo. Si bien es cierto que hasta ahora los falsos despertares suelen producirse durante el sueño REM, que es la fase del sueño que más estrechamente se relaciona y se vincula con la producción de sueños de construcciones oníricas, hay relativamente también poca investigación sobre estos falsos despertares, aunque muchas personas son capaces de identificar la experiencia. Actividades soñadas comunes durante estos falsos despertares pueden incluir despertarnos, prepararnos para el día cotidiano, para la rutina, el escenario, el entorno, las conversaciones cotidianas, diarias. Otra variante es despertarse en mitad de la noche e ir al baño o a la cocina y luego regresar a la cama. Ojo, y en este caso particular es que se puede presentar un loop o un bucle. Es decir, una y otra vez se puede repetir, que fue por ejemplo mi caso particular. Otra opción es explorar o deambular por el entorno del sueño, que suele ser un poco más inusual. No es que no ocurra, pero en menor proporción, digamos, de lo que se ha hecho hasta ahora, o de lo que se ha estudiado hasta ahora, perdón. Y por último, pensar en un sueño que tú, o yo, o cualquiera que diga yo, hemos acabado de tener antes del falso despertar, creyendo que ahora sí estamos despiertos. A diferencia de los sueños normales, que suelen ser o no, dependiendo, variando de la capacidad de la memoria para traer a colación esos recuerdos fantásticos, es decir, si el contenido lo catalogamos, lo consideramos como fantástico o no, los falsos despertares suelen ser bastante realistas. Puedes creer que te has despertado en tu propio dormitorio o que estás en algún otro lugar familiar, como la escuela, el lugar de trabajo, el entorno familiar cercano. Y el entorno de hecho puede ser bastante idéntico al de la vida real, o puede haber pequeños detalles que sean diferentes, como sombras extrañas, luces que no se encienden, o puertas que no conducen a donde se supone que deberían conducir. A menudo no nos damos cuenta de que estamos soñando hasta que luego viene el despertar, que trae consigo el estado de vigilia, el despertar fisiológico, y ya está. Lo más común es que las imágenes que se generan en los falsos despertares se parecen demasiado a las que se generan en la vida real, especialmente cuando se producen justo antes de despertarnos por la mañana. Sin embargo, al igual que sucede con los sueños normales,
algunos sueños de falsos despertares pueden también resultarnos extraordinariamente vívidos. Otros pueden ser vagos y poco iluminados, especialmente aquellos que suelen ocurrirnos en mitad de la noche. En general, la mayoría de individuos tienden a recordar los sueños de los falsos despertares con mucha más facilidad que los sueños normales. Y aquí entonces es importante, más adelante lo veremos, entender la neurofisiología del sueño y su relación estrecha con la memoria para entender esta última afirmación. ¿Por qué solemos recordar mucho mejor y con mayor fidelidad esos falsos despertares, el contenido de estos, que el sueño ordinario que nos ocurre en un ciclo normal durante una noche? Los investigadores a la fecha lo que han hecho es señalar que aunque el soñador cree erróneamente que está despierto, después de un falso despertar conserva cierta sensación de conciencia. Y aquí volvemos al punto inicial. Dicho grosso modo, aunque ahorita cuando nos adentremos, así sea de manera general, sobre la teoría de la protoconciencia del Dr. Hobson, que la considero sumamente fascinante, vamos a seguir planteando no la conciencia como un epifenómeno, no como un estado funcional del cerebro, sino aquí como un mecanismo autorreferencial vinculado a nuestro propio esquema corporal y a la identificación del yo corporal o el cuerpo. A diferencia de lo que ocurre en un sueño normal, el durmiente que sueña con un falso despertar es consciente de que existe tanto en los sueños como en la realidad, que pareciera ser como un efecto disociativo extraño. También puede tener una sensación persistente de que algo está fuera de lugar, sin que llegue a percatarse totalmente de que está soñando. Ahora bien, ¿por qué ocurren estos sueños sobre despertarnos? A la fecha, lo que se sabe, poco o mucho, o lo que se ha sugerido, es que los investigadores plantean hipótesis de que las personas experimentamos falsos despertares o sueños en los que nos hemos despertado como resultado de la hiperactivación o alteración del sueño durante el ciclo REM. Hiperactivación, entonces, mis queridos podescuchas, es un concepto que suele asociarse al insomnio. Esta es una de las explicaciones. Del otro lado proviene la de la protoconciencia, que voy a resumirla aquí y ya luego la desarrollaremos más. Es básicamente, como lo indica su prefijo proto, la conciencia que se prepara propiamente para su emergencia o aparición, amplificada si se quiere, para el estado de vigilia, para la interacción, para el desarrollo de las actividades cotidianas. Entonces se planteaba que estos falsos despertares indicaban básicamente que durante el sueño, y particularmente en el sueño REM, lo que ocurría era una preparación previa, una suerte de anticipación de la conciencia para lo que sería el día siguiente, y más que eso, para su establecimiento pleno dentro del estado de la vigilia o dentro de la vigilia. Pues bien, volviendo al tema al concepto de hiperactivación, es un concepto que se asocia al insomnio. El término describe un estado en el que el sueño, y en particular el sueño REM, tienen más probabilidades de ser fragmentado y de mala calidad. Si bien es cierto que se necesita mucha más investigación, hasta ahora los científicos del sueño han propuesto que el sueño REM puede considerarse como una etapa de práctica para la conciencia, es decir, parten de los planteamientos de Hobson. Normalmente lo que puede ocurrir en los sueños durante el sueño REM es prácticamente ilimitado, y las conexiones con la realidad son más difíciles de distinguir. Cuando el sueño REM se altera, los recuerdos de vigilia del durmiente aparecen en masa y aparecen acerca los sueños sobre contenido de vigilia o contenido real. Es decir, los recuerdos de la vigilia aparecen y se acercan los sueños a la realidad. En las personas con insomnio, los sueños de hiperactivación pueden estar relacionados con preocupaciones reales relacionadas con el sueño, lo que reflejaría entonces alteraciones en la forma en que el cerebro accede a los recuerdos almacenados durante el sueño REM. De manera similar, los expertos también han propuesto que estos falsos despertares representan un estado en el que el durmiente tiene más acceso de lo normal a los recuerdos de vigilia. A su vez, se ha observado que estos falsos despertares suelen ocurrir cuando la persona que duerme anticipa algo estresante, como la interrupción del sueño. En este caso es más probable que la persona que duerme experimente un falso despertar porque no puede relajarse por completo para dormir. Por ejemplo, en un estudio reciente llevado a cabo en el año 2019, se descubrió que las personas que asisten a un laboratorio del sueño a menudo experimentan metasueños. Los metasueños serían una categoría particular para describir ciertas anomalías que se presentan. Ojo, esto es dentro de los laboratorios de sueño en los Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Berkeley, como
falsos despertares o sueños lúcidos que incorporan elementos dentro del laboratorio del sueño. Los autores de dicho estudio han señalado que las personas suelen experimentar un sueño agitado en su primera noche en un laboratorio de sueño debido a la incomodidad, ansiedad, un entorno ruidoso, un entorno controlado, lo que contribuye todo a la hiperactivación de ese sueño. Este estudio que les menciono se llevó a cabo en el Centro Nacional de Información Biotecnológica y de Estudios Biomédicos y Genómica, en donde estaban tratando de hacer una validación con una muestra más o menos de 450 participantes acerca de metasueños. En síntesis, podemos señalar que los falsos despertares suelen estar asociados al proceso de despertarnos por la mañana. Sin embargo, entre las personas que practican sueños lúcidos, que los tienen de forma inducida o espontánea, hay una mayor probabilidad de tener un sueño fragmentado, es decir, una gran proporción de falsos despertares también se producen en mitad de la noche. Ahora bien, autores como Manieri, Baptiste, Champetier o Arnulf han tratado de establecer si existe o no relación entre parálisis del sueño y los falsos despertares, y si a su vez estos son diferentes del ciclo REM o el sueño REM y de algo que ellos denominan sueño REM lúcido. ¿Cómo lo han hecho? Los estudios actuales, la mayoría de estudios acerca de los patrones, características, especificidades del sueño y sus diferentes ciclos en laboratorio, se conoce como polisomnografía. Y durante parálisis del sueño, falsos despertares y sueños lúcidos, que son considerados, ojo, para los estudiosos de la neurofisiología del sueño como estados intermedios entre el sueño REM y la vigilia, entonces se trata de intentar establecer qué es lo que ocurre. La parálisis del sueño, desde el punto de vista neurofisiológico, se ha clasificado dentro de las parasomnias del sueño con movimientos oculares rápidos como un fenómeno que suele ser transitorio entre sueño y vigilia y que ocurre al entrar justo al sueño REM o tras despertar del mismo, con elementos del sueño REM que pueden persistir hasta la vigilia. En particular, la atonia muscular asociada al sueño REM parece persistir en un cerebro despierto, lo que lleva a la experiencia a menudo angustiante de ser incapaz de movernos. Básicamente es una ralentización de la respuesta neuromotora. Ha despertado una parte del cerebro y sin embargo las órdenes de movimiento aún no se producen o no se sincronizan y por eso es que somos incapaces de movernos. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con la famosa teoría de la protoconciencia del Dr. Hobson? Hobson en el 2009 propuso que el sueño REM podía constituir un estado protoconsciente destinado a preparar, ojo, el cerebro para sus funciones integradoras, donde se incluía, desde luego, la conciencia. En este sentido, Hobson se alinea con el famoso, dentro de las neurociencias, modelo neurobiológico de la conciencia, no tanto como un estado emergente, sino como un estado funcional de la actividad cerebral. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Según dicha teoría de la protoconciencia onírica, durante el sueño REM, el cerebro en desarrollo tiende hacia un modelo intrínseco de espacio y tiempo externos. Este modelo se ajusta luego para adaptarse a las experiencias del mundo exterior. Al principio se supone que el sueño REM protoconsciente no implica sueños. Posteriormente seremos capaces entonces ya luego de integrar esta experiencia y tomar conciencia de la misma. Hobson señala desde el inicio de su teoría que el contenido onírico se alimentaría entonces de todo este reservorio de datos y sin embargo en los sueños REM ordinarios la plantilla de la realidad virtual subyacente sería difícil de reconocer debido a las características del contenido del sueño. Aquí podemos hablar entonces de desmantelamiento de recuerdos explícitos que están presentes principalmente como residuos diurnos, rarezas, transiciones espaciotemporales repentinas. Básicamente es lo que en algún punto del desarrollo del psicoanálisis posterior a la base de las teorías de Freud se conocería como una reconstrucción dramatizada de los eventos del día, con una alta o muy alta carga dramatizada. Los falsos despertares son experiencias entonces que están relacionadas con el sueño en el que el sujeto, cualquiera, cree erróneamente que se ha despertado, para luego descubrir que el aparente despertar era parte de un sueño. A estas conclusiones llegaron autores como Green en el 68, Green y McCrae en el 94. Los primeros casos de falsos despertares fueron descritos por Van Heeden en 1913.
Este investigador, en su época, los definió como despertares erróneos y, desde luego, recuerden, 1913, los consideró demoníacos, extraños y muy vívidos y brillantes. De otra parte, autores como DeLage en 1919 o Fox en el 62 consideraron que los falsos despertares eran una puerta de entrada muy potenciada a las famosas experiencias extracorporales. Luego, en el siglo XX, autores como Nielsen y Sadra afirmarían que los falsos despertares no podían clasificarse en ninguna parte del espectro del campo del sueño fisiológico como patológicos per se, pero eran no obstante trastornos del sueño que podían producir reacciones ansiosas. Hasta donde sabe quien les habla, a quien se suscribe, nunca se ha investigado la prevalencia de los falsos despertares en la población general, pero sí se ha informado que se producen con frecuencia en asociación a los sueños lúcidos. Entonces podemos encontrar los estudios de Green del 68, de McRae del 94, de Steven LaBerge y de Gracia en el 2000, estudios de correlación con parálisis del sueño de Cheney en 2004, nuevamente LaBerge en el 2004, afirmando, por ejemplo, en el caso de Steven LaBerge, el padre o pionero en Occidente del estudio en laboratorio de los sueños lúcidos, que en sus muestras de soñadores lúcidos, los falsos despertares representaban una de las formas típicas en las que solían terminar estos sueños lúcidos. Por su parte, autores como Cheney en 2004 informaron que en su base de datos de casos de parálisis del sueño, aproximadamente un tercio de los encuestados y de los participantes habían experimentado estos falsos despertares. Esto sugería entonces una probable asociación de falsos despertares con un estado del sueño REM alterado. De hecho, tanto los sueños lúcidos como la parálisis del sueño parecen estar hibridados con características tanto del sueño REM como de la vigilia. El hecho de que los falsos despertares puedan desencadenarse en situaciones de gran anticipación, por ejemplo, cuando se espera una alteración del sueño, también sugieren que un estado de sueño hiperactivo probablemente subyace en estos falsos despertares. Por eso es que se ha sugerido que en estas situaciones la mente del durmiente se obsesiona, es decir, estando cualquiera de nosotros dormido, de algún modo con el acontecimiento que se avecina. Y aquí me acuerdo de la famosa estructura jerarquizada que nos presenta el psicofarmacólogo español Antón Gómez Escolar acerca de al margen de la red neuronal por defecto. Los invito a que revisiten ese podcast, es muy importante para entender parte de lo que ocurre, o por lo menos las raíces biológicas de lo que ocurre sin que sea una reducción o simplificación de estos fenómenos. Que este señor Escolar, Antón Escolar, presenta el famoso modelo jerarquizado o de estructura funcional del cerebro, donde claramente uno de los propósitos fundamentales del mismo y de su funcionamiento de cara a lo que sea la realidad o el mundo externo, cuando estamos en vigilia, es la anticipación o predicción. Pues bien, esto podría explicar la aparición ocasional de falsos despertares en laboratorios de sueño, donde se puede esperar algún tipo de alteración ambiental. A diferencia de los sueños ordinarios, se ha informado que los falsos despertares suelen proporcionar una réplica realista de la percepción normal. Los sujetos normalmente experimentan una representación realista de actividades diarias normales antes de despertarse realmente de la cama, con discontinuidades espaciotemporales radicales que pueden estar o suelen ser ausentes o muy atenuadas, como por ejemplo cuando se produce un bucle temporal o un loop. Y entonces esa rutina que hacemos en la mañana, como preparar el café o cepillarnos, se repite, o ir al baño 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que realmente despertamos. Dado su supuesto realismo, tanto en relación con la acción del sueño como en el escenario visoespacial, los falsos despertares podrían proporcionarnos una mejor herramienta en comparación con los sueños comunes, entre comillas, para estudiar la interacción entre el sueño subyacente y el escenario visoespacial. Pues bien, mis queridos podescuchas, este es el tema que quería compartir con todos ustedes. Espero haya sido de su agrado. Recuerden que están abiertos los cupos para el curso, que son 100% personalizados. Pueden contactar vía Telegram al móvil más 57 317 467 2378 o hacerlo directamente a enorbitapodcast1@gmail.com o al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.